Damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libres como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas, inquietudes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co, al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. En medio de la diversidad de propuestas de contenido televisivo, los temas de misterio, vida extraterrestre, lo paranormal y lo sobrenatural tienen audiencias cautivas y un público de nicho. Lo extraordinario, lo raro, lo pendiente de resolución resulta llamativo si se incorpora a buenas historias audiovisuales. Por eso hoy queremos entender las propuestas de este tipo de espacios y de los públicos que lo siguen casi ritualmente. Interesa descubrir qué motiva a las personas a buscar lo desconocido y cómo encuentran entretenimiento en lo sobrenatural. Así nuestras audiencias nos preguntan, ¿quiénes están viendo contenido misterioso y sobrenatural? ¿Cómo consumen estos programas y en qué plataformas prefieren hacerlo? ¿Cuál es el perfil de las audiencias y por qué se sienten atraídas a este tipo de formatos? Muy bien, para tocar este tema y profundizar en él nos acompañan esta mañana Mado Martínez, escritora, filóloga y antropóloga social y cultural. Su interés está en experiencias cercanas a la muerte. Bienvenida, Mado. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Esteban Cruz, que es antropólogo, magíster en Historia y PhD en Historia del Arte y Musicología, director y participante de programas de misterio en radio y televisión. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Carlos Ortiz, máster en Dirección, Producción Audiovisual y Gestión Cultural Profesional en Medios y experto en temas de terror. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Alejandro Bernal, periodista de misterio con más de 7 años de experiencia en medios de comunicación como Caracol Radio, Blue Radio y Red Más. Bienvenido, Alejandro. Mario, muchas gracias por la invitación y desde luego un saludo muy especial para toda la audiencia de Canal 1. Muchas gracias por acompañarnos. Con estas voces y estos expertos y las voces de nuestros televidentes damos inicio a nuestro espacio esta mañana. Por ejemplo, la relación de la creación de la vida. Las culturas antiguas, los sumerios, los egipcios, la cultura maya y la inca, cómo se relacionan con los egipcios. Lo paranormal, mitos y leyendas de nuestra cultura. A mí personalmente me gustan los temas de vampiros, pero sí el género de misterio también es interesante, sería bueno verlo, tener uno en el canal. No soy muy creyente de lo paranormal, entonces cuando veo ese tipo de información no me atrae, no me llama la atención. Me parece que mitos y leyendas colombianos sería bastante interesante porque pues es un poco también reforzar la cultura de Colombia. Mitos y leyendas. Porque va uno a los ancestros y le cuentan a uno y discierne todo lo que le han comentado los abuelos en tiempos anteriores, de las leyendas, de la patasola, de toda esa cuestión. Entonces ahí lo van discerniendo, o sea, lo van explicando. Muy bien, entonces la primera asociación, Mado, que hacen es con mitos, leyenda y misterio. ¿Tú qué piensas de lo que dicen los televidentes? Bueno, es que es bonito porque independientemente de que uno crea en los mitos o no, como ahí había una persona que decía, bueno, es que yo no creo en esas cosas, ¿no? Todos esos mitos, todas estas historias tienen que ver con el patrimonio cultural de los colombianos. Es una cosmogonía, es un mito, todos son historias, todos son los mitos. Hasta la Constitución es un mito porque hay una historia detrás que te la cuenta. Y eso es lo interesante. ¿Por qué es bonito? Porque nos cuenta cómo somos, de qué tenemos miedo, cuál es la moral, por qué valores nos regimos, a quién queremos tanto que nos gustaría volver a ver. Claro, mueven mucho las emociones, Esteban, ¿no? Todo tipo de emociones que tienen que ver con la cultura, con lo que somos, como ha dicho Mado, pero que en un momento determinado logran conmover a los públicos. Sí, digamos que los mitos, las leyendas son parte de lo que somos.
nos lo cuentan cuando éramos niños, nos lo cuentan nuestras abuelas, nos lo cuentan nuestros abuelos. Seguramente los que están viéndonos, si recuerdan alguna historia, algún espanto de la Patasola, de la Madre Monte, van a recordar su infancia. Y en muchos lugares de Colombia son estos personajes los que participan, digamos, en comparsas, en festivales, en los carnavales, incluso hay pueblos donde hay monumentos. Entonces yo creo que hace parte de lo que somos todos nosotros, ¿no? Muy bien. Que está distanciado del susto, del miedo, del terror y que podríamos meterlo más en el formato de suspenso, Carlos. Sí, desde el cine se ha hecho desde el cine experimental o el cine alemán, pues es importantísimo, ha generado culturas, ha generado formas de ver el mundo y pues son fundamentales para la construcción cultural de un país, ¿no? O sea, el mito hace parte pues de nuestra existencia y hace parte de nuestras narrativas culturales, ¿no? Muy bien. ¿Son una pequeña cultura, una subcultura? ¿Cuál es el perfil de las audiencias que consumen este tipo de contenidos? ¿Ustedes los han perfilado? Por lo general, las personas que consumen contenidos de misterio son personas curiosas, mentes inquietas que les gusta ir más allá de los hechos convencionales. A través de mi experiencia y en mi ejercicio profesional he identificado dos grupos poblacionales específicos de personas que consumen contenidos relacionados con misterios. El primer grupo poblacional va de los 17 hasta los 35 años, personas que suelen consumir este tipo de contenidos principalmente en redes sociales, en shorts de Instagram, de YouTube o en TikTok, muchas veces información enfocada a fenómenos paranormales, algunas temáticas, por qué no decirlo, bastante fantasiosas y sin fuentes verificables. Y el otro grupo poblacional son personas que van de los 35 hasta los 60 años o incluso más, que son personas que prefieren contenidos más extensos, podcasts más desarrollados, con fuentes verificables, casi que contenidos tipo documental o video podcast más extenso, con un lenguaje más elaborado y desde luego con contenidos más desarrollados. Muy bien, nuestros televidentes ya levantan la mano para preguntar, veamos. En Colombia, muchas personas relacionan hechos de su vida con temas misteriosos y sobrenaturales. Es por esta razón que el día de hoy mi pregunta es: ¿cuál es la validez y el impacto cultural de los programas que tratan sobre temas misteriosos, raros, extraordinarios y sobrenaturales en la televisión abierta en Colombia? Tú ya habías avanzado un poco en ese sentido, pero tiene que ver mucho con la identidad y el reconocimiento de las audiencias en ese tipo de contenidos donde se sienten incorporados, ¿verdad? Sí, mira, es muy humano porque el Homo sapiens está diseñado para tener estados alterados de conciencia, es decir, para tener este tipo de experiencias desde la época de los chamanes. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hemos evolucionado para tener esas experiencias. Lo que nos interesa a los psicólogos, a los antropólogos, a los que estudiamos estas cosas, es la experiencia, no el fantasma, sino la persona que lo ha visto. Porque lo que nunca vamos a poder negar es la experiencia. Y detrás de cada historia de fantasmas hay una historia a la que tenemos que prestar atención. Había una historiadora que estaba haciendo una tesis doctoral sobre linchamientos en México, que no lograba encontrar pruebas porque un linchamiento está fuera del registro oficial, hasta que empezó a escuchar las historias de fantasmas. Y se dio cuenta de que cada vez que le decían que ahí hay el fantasma de un ahorcado, habían ahorcado a alguien de verdad. Es decir, volvemos a lo mismo. Esto tiene un impacto grande. Son importantes las historias de fantasmas, porque detrás de cada historia de fantasma hay otra historia, que es la que nos dice cómo somos, cómo funcionamos a nivel sociocultural, qué es lo que esperamos. ¿Qué hace en este programa? ¿Cuál es el impacto cultural? Depende. Si es un programa un poco amarillista de vamos a ver aquí si se grabó una psicofonía o si se oye el espanto y tal, pues hombre, no sé, no creo que pase más allá del entretenimiento. Pero si hacemos un programa con rigor periodístico, con el enfoque en el misterio, que no deja de ser un enfoque, un periodismo de misterio chulo, bonito, el impacto cultural puede ser muy bonito porque al final estamos hablando de cultura y de memoria histórica. Muy bien. Mado, habla Esteban y Carlos de periodístico, pero también nos podemos trasladar a la ficción siempre y cuando tenga verosimilitud y el tratamiento sea adecuado. ¿No es la perspectiva
de sobreemocionar, ¿no? De crear sensacionalismo, sino de generar experiencias y emociones que finalmente son la base del entretenimiento, Esteban. Bueno, sí, la ficción también se nutre de la realidad, siempre se nutre de la realidad. Mado misma es escritora de ficción y tiene un libro muy bueno que se llama El tren de las almas. Y si usted se da cuenta, en Colombia la producción, lo sabrá más Carlos que yo, de cine de terror es muy escasa, pero hay algunas adaptaciones o algunas historias que les ha ido muy bien, sobre todo porque sí se identifican con la gente. Hay una que se llama, por ejemplo, Páramo, de un director que ya murió, que habla de algo que es muy común en Colombia, que son las brujas, y sus encuentros con militares. Y yo creo que el éxito de esa película y el éxito de esos contenidos es que logra identificarse con lo que somos los colombianos. Y ahí yo creo que eso es lo más importante que podemos rescatar de estos temas, poder identificarse con nosotros mismos y nuestra idiosincrasia. ¿Por qué son escasas las narrativas audiovisuales? Si hay público para ello. Sí, hay público, muchísimo. Son escasas por de pronto la falta de apoyo, la falta de los procesos culturales que pues, en un país como el de nosotros los apoyos gubernamentales a esta clase de temáticas pues, son bastante limitados, ya que pues solo hay un estímulo, entonces la cosa llega a ser un poco compleja, pero se está haciendo bastante. En Colombia hay 77 películas a lo largo de la historia de género. Se va a seguir construyendo, se sigue construyendo, más después de la ley del cine. Y como lo dices tú, sí, el análisis que se hizo del Páramo, lo que hace el maestro Jairo Ospina, me parece brutal, importantísimo, y pues se va a seguir haciendo. Muy bien, Alejandro, ¿cuáles son los medios, los formatos más populares que consumen nuestras audiencias de este tipo de contenido? El podcast tiene un factor clave y es que las personas pueden acceder a estos contenidos en cualquier momento del día, pueden utilizarlos como compañía de su jornada laboral o mientras están haciendo ejercicio en el gimnasio y también efectuando otro tipo de actividades cotidianas. Creo que ha habido un cambio en los hábitos de consumo de este tipo de contenidos después de la pandemia. Antes se prefería por realizar interacciones más directas con los locutores o creadores de este tipo de espacios, principalmente en los programas radiales. Y si eso es en radio, imagínense incorporando toda la perspectiva del lenguaje audiovisual. Más televidentes preguntan. Para realizar este tipo de contenidos sobre fenómenos sobrenaturales y misteriosos en televisión, se aseguran de realizar una investigación rigurosa, certera y bien documentada. Bueno, ese es el ideal, ese es el deber ser, ¿o no, Mario? Sí. Bueno, mira, yo que he participado en programas de televisión como Cuarto Milenio en España, que es de máxima audiencia, es un programa de misterio, y he escrito para revistas como Año Cero, Más Allá, icónicas también en este lado del charco, y he participado con Esteban Cruz en su programa Más Allá también en el mundo audiovisual, en la tele. Puedo decir que desde luego, sí, hay un trabajo de documentación, de producción, de periodismo, de investigación. Ahora mismo nosotros con nuestros videopodcasts, el mío, Antena Misterios, Historia Paranormales, Esteban, Dios mío, el trabajo de hemeroteca que ponemos ahí, el trabajo de investigación, de ir a pie de testimonio a buscar al testigo, a entrevistar, a dar la visión del testimonio, pero también a dar la visión del experto, del científico, del antropólogo, del psicólogo, para ofrecer un material de calidad, riguroso, un podcast gratuito siempre, que siempre suele ser gratuito cuando hablamos de este tipo de plataformas de videopodcast o de sonoro, ¿no? De podcast sonoro, con la intención de divulgar conocimiento, no de lo contrario. Aquí no se trata de hacer lo contrario y en ningún momento de adoctrinar a nadie. No se adoctrina a nadie en el periodismo de misterio. El periodismo de misterio, como el periodismo del fútbol, no tiene que retransmitir un partido diciendo el Argentina es el mejor, no, uno está ahí en su rol profesional tratando de retransmitir un partido y trasladar esas emociones, y luego ya cada uno interpreta si cree o no cree en el fantasma. Muy bien, ¿y por qué estamos hablando de eso? Los televidentes ya lo saben, los televidentes que son fieles a este espacio y a toda la programación del Canal 1 lo saben. Este canal ha incorporado a su parrilla un programa de esta naturaleza que se llama Inaudito, que toca justamente temas de vida extraterrestre, de lo paranormal, de lo extraordinario, de lo raro, de lo pendiente por
resolverse. ¿Por qué escasean esos temas en televisión abierta, Esteban y Carlos? Bueno, yo creo que escasean sobre todo porque sigue siendo muy tradicional el esquema de producción en Colombia. Son temas que darían mucho rating, que serían rentables, pero que muy poco periodista y muy poco directivo se acerca porque no los conoce, porque no fueron comunes en el país o porque les da miedo por sus propios prejuicios. Y esa es la verdad. Yo pienso que muchos de nuestros directivos de televisión tienen unas creencias que les impide adquirir este tipo de contenidos y eso también le pasa un poco al cine de terror. Muy bien, ¿hay algún tipo de estigma, de preconcepción que impida que esto salga a la pantalla, Carlos? Sí, pues digamos desde siempre todas las cosas que tienen que ver con lo paranormal o con lo sobrenatural, pues le genera un poco de escozor a los directivos, como lo comenta el compañero. Entonces, lo que hay que hacer ahí es tratar de llevar a esas audiencias, digamos ahora, digamos en YouTube nomás está los procesos como el AGR, que son procesos como investigativos que están haciendo los propios televidentes, van a revolucionar el mercado y van a revolucionar todos los procesos que se hacen de trabajo de este tipo. Pues hasta el momento la respuesta de nuestras audiencias ha sido favorable. Hay muchos correos, muchas comunicaciones. Lo único que nos piden es, y de eso hablaremos más adelante, ponerlo un poquitito más abajo en la franja, preferiblemente en horario nocturno, cuando se supone que están pendientes las audiencias adultas. Alejandro, en esta perspectiva, ¿qué impacto cree que puede tener el consumo de este tipo de contenidos en nuestras audiencias? Personalmente siempre he tratado de promover el pensamiento crítico cada vez que realizo contenido basado en periodismo de misterio. Poner una serie de fuentes, de hechos encima de la mesa y que finalmente sean los espectadores los que decidan si creer o no en la información que les estoy suministrando. Por ponerles un ejemplo, hay una gran cantidad de casos de avistamientos ovni de personas que describen haber observado extraños artefactos voladores no identificados en el cielo y muchas veces estos testimonios carecen de un peso y una verificación. No obstante, tiene mayor cimiento una serie de investigaciones que ha hecho, por ejemplo, Avi Loeb, el decano de la Facultad de Astronomía de la Universidad de Harvard, uno de los científicos más importantes y reputados del mundo, quien desde hace unos años ha estado trabajando a la par de investigadores en el ámbito ufológico para intentar encontrar pruebas fidedignas y fehacientes de este fenómeno en nuestro mundo. Muy bien, hay un trabajo serio detrás, pero volvamos sobre ese tema que estábamos tocando, Amado, que tiene que ver con contenidos, este tipo de contenidos sí. Y audiencias, particularmente con las audiencias infantiles. ¿Hay algún tipo de prevención que hacer? ¿Tú qué piensas? Bueno, depende. Todos los contenidos, yo soy guionista, se pueden adaptar a la audiencia. Obviamente, también he hecho trabajos para televisión pública, docu-realities de todo tipo. Mientras cumplas los requisitos de la audiencia, puedes hacer contenido. Qué maravilloso sería una serie de dibujos animados sobre los mitos, espantos y leyendas de Colombia, por favor. Pero si eso es lo más bonito, eso es... Colombia es el país... Atención, del realismo mágico. Tenemos a Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura. Yo me enamoré de Colombia con Gabriel García Márquez, me enamoré del realismo mágico. Eso es lo que atrapa, eso es lo que hay que explotar. Muy bien. Esa perspectiva de las audiencias de acuerdo con su edad, con su grupo etario. Nuevamente los televidentes preguntando, veamos. ¿Cómo reaccionan los televidentes ante este tipo de contenido sobre misterio de historias sobrenaturales y qué determina su fracaso o éxito en la televisión? ¿Qué lo determina? Bueno, el tratamiento, la calidad. ¿Qué más, Esteban? Yo creo que hay varias formas de abordar esos temas y lo que nosotros hacemos es periodismo de misterio. Y como cualquier periodista, tenemos que investigar, buscar los temas, entrevistar a los testigos. Ese formato, de alguna manera, de investigar, de buscar, lo recibe muy bien la audiencia y siempre está allí. Siempre que hay un testigo, siempre que hay una investigación. Hay otros formatos que generalmente son fenómenos paranormales poco creíbles y así. Ese formato también funciona, pero se desgasta un poco con el tiempo. También funciona. Y yo creo que son los dos principales formatos que hay. El inmersivo, en el cual las personas supuestamente experimentan estos fenómenos, que
tiende a tener un éxito muy alto al comienzo y después cae, y el de investigación que nunca se acaba. Muy bien, desde tu perspectiva del trabajo audiovisual, ¿qué determina el éxito o el fracaso de un contenido de esta naturaleza? Bueno, varias cosas. La primera, que a veces no se entiende mucho los géneros, porque el género como tal, o sea, el horror y el terror, digamos, solamente en la ficción tiene 16 subgéneros. Entonces a veces no se entiende muy bien los subgéneros, no se trabajan de la manera que se deberían trabajar. También que a veces tratamos más de parecernos a los americanos y no a nosotros mismos, porque nosotros tenemos, desde mi perspectiva, una forma propia de asustarnos. Entonces creo que esa investigación previa de los subgéneros, esa investigación de cómo los colombianos nos asustamos, es fundamental y es un trabajo que se viene haciendo, que nuevas generaciones, según lo que hemos trabajado, están haciendo, de cómo, digamos, no sé, cómo en la L o en el antiguo Bronx hacía una clase de ritos. Esas son las nuevas generaciones, esas son las nuevas formas de asustarse. No solamente asustarse o generar las cosas de antes, de pronto que ya comienzan a desgastarse un poco, sino también renovarnos en los jóvenes y en las nuevas formas que tienen ellos para crear estos contenidos. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Natalia Costa. Natalia, buenos días. Mario, buenos días y buenos días a todos los televidentes que nos acompañan en esta mañana. El primer correo que nos llega dice: soy gran espectadora del Canal 1 a las 8 p.m. Aprecio la belleza y elegancia de Daniela Pinto, pero quería decirle que no le hace falta a Daniela mostrar las piernas hasta los muslos para verse atractiva e interesante. Nos escribe María Antonia Garcés. Muy bien, son varios los correos en este sentido que hablan de una perspectiva, de una mirada que aquí hacemos eco. El siguiente correo que nos llega dice: inaudito, me parece un programa demasiado pesado para su horario. Nos escribe Yolanda Restrepo. Otro correo en el mismo sentido: buenas noches, mi madre, hermana, esposa y yo éramos fieles televidentes del programa El Magazine a las 4 de la tarde, pero a raíz de que cambiaron el horario a la 1 de la tarde, lastimosamente dejamos de verlo. Solicitamos reconsiderar este cambio. Nos escribe César Beltrán. Muy bien, dos correos en el mismo sentido sobre el respeto, el cambio y la pertinencia de los horarios para tener en cuenta por nuestro departamento de programación. Natalia. También nos escriben: hay saturación del programa Caso Cerrado, lo pasan en la tarde, los fines de semana, etcétera. Gracias. Nos escribe Lauren Ortiz. Muy bien, Lauren, aquí potenciamos tu voz para variar la programación y tener alternativas para nuestros televidentes. Por último, señor Mario, se ha vuelto una falta de respeto con el televidente la cantidad de veces que repiten las películas los fines de semana. Nos escribe Juan Pablo Correa. Juan Pablo, aunque hay audiencias distintas con horarios distintos para satisfacer todas las posibilidades, creemos que la repetición a veces es innecesaria. Muchas gracias por tu correo, muchas gracias a los demás televidentes y muchas gracias a Natalia Costa por traernos el reporte de quienes nos escriben. Y sigamos con los televidentes en la parte final de nuestro espacio para ver qué esperan, qué expectativas tienen sobre este tema que nos ocupa esta mañana. Veamos. Sería interesante tener como mitos y leyendas sobre todo del país, porque eso también es cultura. Entonces siento que sería importante que la televisión de pronto incluyera más, para que la gente se culturizara más sobre lo que hay en Colombia y los mitos y leyendas que van más allá del misterio y el miedo. Que vaya más enfocado sobre la cultura, sobre los orígenes de nuestra tierra, lo educativo. Creo que sí hay que meterle como un poquito de producción a ese tipo de series, porque digamos que sí se han visto en Colombia como ese tipo de producciones, pero son como de muy bajo presupuesto y sí se nota eso. Sí, de pronto una serie de, mitos que hayan sucedido, digamos, acá en el país. Como ejemplo, en otros países he escuchado que hay leyendas de La Llorona, cosas así podrían parecer, digamos, un fin de semana para verlo en familia. Sí, me encantan los programas porque demuestran a uno el otro lado de la perspectiva
de la perspectiva diaria. Me parece que en los últimos 10, 15 años nos hemos dado cuenta que han empezado a desbloquear información con referencia a extraterrestres o vida en otros planetas. Entonces es importante también empezar a mirar eso. ¿Qué ocurriría si nosotros tenemos un contacto con una civilización más avanzada? Pues sí, me gustaría bastante porque hace falta que la gente se entere más de todas estas cosas. Me gustaría, por ejemplo, sobre ovnis, sobre extraterrestres, que nadie habla aquí, no hay programas de eso aquí en Colombia. Bien, esas son las expectativas, Carlos, de nuestros televidentes. ¿Cuáles son tus sugerencias y recomendaciones? Bueno, la primera, abrir un poco más la mente. Tenemos que cambiar, digamos, los estigmas, tanto los realizadores como los mismos productores y la misma audiencia. Tratar de quitar el estigma de que todo lo que se hace en Colombia es malo. Hay un problema de marca bastante fuerte en el cine, en la televisión, de nuestros contenidos, que hay que quitar ese estigma, hay que querer lo que realmente hacemos nosotros, ¿no? Y creo que esa es una recomendación muy importante. Darle la oportunidad a realizadores como yo, como las personas que tratamos de hacer contenidos, para que se sumerjan en las formas en las que nosotros pensamos. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Carlos Ortiz, máster en Dirección y Producción Audiovisual y Gestión Cultural Profesional en Medios. Muchas gracias. Esteban, ¿recomendaciones? El misterio siempre tiene una audiencia y siempre va a estar allí. El misterio no se va a ir nunca. El primer programa de televisión de Colombia de misterio fue de los años 80, era el maestro Tobar Gaitán y fue top mucho tiempo. Hoy en día el programa de radio más escuchado es de misterio y estos contenidos funcionan muy bien, no se van a ir. Hay que tener una ética, el público está ahí y hay que saber cómo producirlo, cuándo y cómo, es lo único que puedo decir. El tratamiento que es tan importante. Muchas gracias, Esteban. A ustedes, muchas gracias. Esteban Cruz, antropólogo, magíster en Historia y PhD en Historia del Arte y Musicología. Muy bien, Alejandro Bernal, recomendaciones. El consejo que le doy a las personas que consumen este tipo de contenidos relacionados con periodismo de misterio y también a los medios de comunicación que producen este tipo de productos es el de tener fuentes de calidad. Entre más formada, entre mejores argumentos tenga la fuente que consultes para crear este tipo de productos, desde luego podrás crear y podrás acceder a un producto periodístico de mayor calidad. Para mí eso es lo fundamental. Muy bien, Alejandro Bernal, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Para mí fue un placer acompañarlos en este espacio. Muchas gracias, Alejandro Bernal, periodista de misterio con más de 7 años de experiencia en medios de comunicación. Mado, tus recomendaciones, consejos, tareas. Resumiendo un poco todo lo que han dicho mis compañeros, incluido lo de abrir la mente y también abrir la billetera, porque obviamente hace falta una apuesta valiente para tener estas fuentes de calidad, esos recursos, esos equipos de campo que puedan ir al campo, no hacer un programa de misterio, de sillón, de estar, no, que puedas tener unos recursos de realmente tener unos colaboradores y unos expertos en el campo haciendo el trabajo de forma rigurosa. Y resumiendo un poquito lo que decía también al principio, ¿no? Que el realismo mágico es algo muy colombiano y que sería bonito verlo en televisión, hablar de los NN, hablar de la brujería en Colombia, los sistemas de creencias, no para fomentar la superchería ni la creencia en brujas, no, al contrario, sino para entendernos, entender por qué tenemos esos miedos, por qué uno se reza, por qué reza el ganado, por qué hacemos esas cosas, por qué somos tan maravillosos los seres humanos. Mado, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mado Martínez, escritora, filóloga, antropóloga social y cultural. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos nuestros expertos y a los televidentes que han participado activamente en nuestro espacio. Y a los demás televidentes que nos acompañan semana a semana, les recordamos que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.